La jornada del día de ayer recordó en muchos aspectos los peores días de las caídas en los mercados durante el mes de marzo, cuando los temores sobre el coronavirus hicieron su eclosión. La jornada de ayer estuvo marcada justamente por los temores que los inversores mostraron, especialmente en Europa, frente al aumento de casos, fundamentalmente en Francia, donde en los días anteriores se llegó a duplicar prácticamente lo que habían sido los casos en lo peor de la crisis en marzo y abril. En España también esta segunda ola ha tenido un pico de casos similar o un poco mayor al que había llegado a tener durante la primera. Entonces, con una segunda ola de casos realmente instalada o claramente instalada en Francia y España, no tan así todavía en Inglaterra, donde también han crecido mucho los casos, pero sin llegar todavía a lo que habían sido los casos durante marzo y abril, pero de todas maneras con advertencias de las autoridades sanitarias de ese país en cuanto a la necesidad de tomar medidas para evitar la propagación del virus. Todo ello llevó a que la reacción de los mercados fuera bastante negativa, con caídas que llegaron a ser muy fuertes en Wall Street, pero que luego se atenuaron. Las bolsas en Europa perdieron por horario la recuperación que se vivió durante la segunda parte de la jornada en el mercado norteamericano. Y durante el día de hoy las bolsas europeas estuvieron mucho más erráticas, pero con un cierre apuntando a un cierre relativamente similar al de ayer. También los futuros en Estados Unidos también aparecen como volátiles, sin una tendencia clara en cuanto a si tendremos hoy una nueva caída o terminará habiendo alguna recuperación respecto de los valores de estos días. Lo que no hay duda es que ciertamente se ha instalado nuevamente el temor en los mercados con respecto al coronavirus, fundamentalmente en la expectativa de los inversores en cuanto a que si esta segunda ola tiene la misma o mayor fuerza que la primera, eventualmente se puede volver a medidas de aislamiento generalizado en la economía, quebrando lo que venía siendo hasta ahora una recuperación paulatina en la actividad económica. ¿Qué tanto, digamos, puede afectar esta segunda ola? Bueno, a excepción de los casos ya mencionados de Francia y España, donde realmente fue muy fuerte, y el Reino Unido, donde la evolución todavía está por ver hasta dónde llega. En otros países la evolución ha sido más moderada, pero de todas maneras ha generado alguna preocupación, como lo han expresado las autoridades de Alemania, y en el caso de Italia, que también llevó a que el gobierno decidiera aumentar el número de testeos. Por lo que se está viendo hasta el momento, si bien aún en los países donde el número de casos llegó a niveles iguales o superiores a marzo y abril, la mortandad es mucho menor, básicamente ha afectado a una población más joven, y habrá que ver hasta qué punto las autoridades sanitarias de cada país están en condiciones de controlar estos rebrotes sin llegar a cierres generalizados de la actividad económica, siguiendo una estrategia más similar a la que se ha seguido en países como China, Corea e incluso el nuestro, donde los rebrotes son seguidos más desde el punto de vista de caso a caso o a las personas afectadas las zonas afectadas, y no, digamos, como medidas generales de contención. Por lo tanto, también con efectos económicos mucho menores. Entonces está por verse, digamos, cómo va a ser el desarrollo del virus en los próximos días en Europa. Pero de todas maneras, esto ha sido suficiente para instalar un sentimiento de temor que se suma a un panorama que ya venía siendo malo. O sea, en el mes de septiembre en general fue negativo para las bolsas, en particular en Europa. No, las medidas
de estímulo anunciadas por el Banco Central Europeo no llegaron a ser del todo bienvenidas por el mercado. Y eso en los días más recientes, eso se sumó, digamos, también a algunas otras noticias negativas, como los presuntos operaciones de lavado de activos en las que habrían estado involucrados algunos bancos ingleses. En fin, todo ello de alguna manera abonó un terreno como para generar esta situación que, como decía al principio, detonó en esta suerte de lunes negro que se vivió durante la pasada jornada. Los datos económicos, excluida esta situación, venían siendo razonablemente positivos. Incluso desde el punto de vista político, las elecciones que hubo en Italia durante pasado fin de semana, elecciones regionales sumadas a un referéndum promovido por la Liga, por el movimiento Cinque Stelle, que apuntaba a reducir la cantidad de legisladores, tuvo un voto favorable, lo cual de alguna manera es un apoyo a la coalición que está actualmente en el gobierno, e incluso algunas victorias que se esperaba que obtuviera la oposición, la Liga del Norte, vinculada básicamente a partidos de derecha, no tuvo, digamos, todas las victorias que se esperaba que tuviera, lo cual también de alguna manera fue visto como alguna suerte de respaldo para la coalición que actualmente está en el gobierno. De modo que, en definitiva, hay noticias políticas y algunas noticias económicas que se han visto empañadas por estos rebrotes en materia de coronavirus. Habrá que ver si en los próximos días qué es lo que predomina, si lo que es una tendencia general de estabilidad o si esto finalmente se desbarranca por un aumento de casos aún mayor en lo que tiene que ver con la evolución de la pandemia.